Si queremos hablar de innovación e interculturalidad, la primera cuestión con que tenemos que señalar es que tanto el concepto de innovación como el de interculturalidad son conceptos ambiguos y que se utilizan de alguna manera confusa o contradictoria incluso. El primero, el de innovación, encierra un complejo espectro de fenómenos y se relaciona con una considerable cantidad de perspectivas teóricas e ideológicas. Puede decirse que no existe una manera unívoca y homogénea de hablar de la innovación educativa. En la literatura sobre innovación educativa suelen utilizarse distintos términos tales como reforma, mejora, cambio, renovación, transformación. El término innovación suele reservarse para cambios más concretos, para aquellas modificaciones más centradas en la práctica educativa. Marklund, un autor clásico en esto de las innovaciones, nos decía que para que una innovación pueda considerarse como tal, ha de suponer un cambio cualitativo en las prácticas educativas. Así pues, entendemos la innovación como los mecanismos y procesos que tienen un cierto grado de sistematización y que se guían por una finalidad y unos principios para introducir ciertos cambios en las prácticas educativas vigentes. Desde ese punto de vista se puede decir que haciendo interculturalidad de una manera sistemática, guiándonos por unos principios los propios de la educación intercultural y persiguiendo una finalidad que es la de atender a la diversidad cultural, se podría realizar innovaciones educativas que contemplasen esa diversidad cultural como una riqueza. Eso sería la interculturalidad. Pero interculturalidad, que es el otro concepto al que nos referimos, es, aunque sea un concepto que haya estado de moda o que esté incluso en este momento, también es un concepto que precisa definirse. Quizá haya estado de moda simplemente porque existen en la escuela grupos claramente diferenciados desde el punto de vista cultural, gitanos, población de origen migrante, los autóctonos, etcétera, etcétera. Y eso ha llevado a utilizar en muchas ocasiones la expresión educación intercultural. Algunos incluso llaman a esa educación intercultural una educación especial para atender esas diferencias entre los grupos. Desde luego, no es el concepto que nosotros defendemos, pues está en las antípodas de nuestros propósitos y en las antípodas de la consideración de la educación intercultural, que es una educación para toda la población. En realidad hay diferentes modelos de educación intercultural y a ello vamos a referirnos a continuación. Muy extendido está el de una educación, como decía García Castaño, para la protección de los de aquí y para la compensación de los que vienen. Otro modelo de educación intercultural o una forma de referirse a la educación intercultural de manera bastante errónea a nuestro entender. Quizá esta ambigüedad o esta confusión o este carácter polisémico del término de educación intercultural venga porque no se han resuelto bien los tres dilemas básicos de la educación intercultural que ya enunciara Zabalza a principios del siglo XXI. Repasemos esos dilemas. El primero de ellos habla de si es necesario centrar la atención educativa en la asimilación de las culturas minoritarias o por el contrario, hay que defender el pluralismo cultural desde el punto de vista educativo. Otro dilema dice que si hay que priorizar las necesidades particulares de la población de culturas minoritarias frente a una educación que sería igual para todos y todas. Por último, el tercero de esos dilemas habla de si lo que hay que hacer es poner el acento en el aprendizaje de la lengua y cultura común o por el contrario hay que enfatizar el aprendizaje de la lengua y cultura materna de los grupos, de los individuos pertenecientes a grupos minoritarios. Aclararía la situación sobre la educación intercultural, considerar las actitudes que se tienen hacia las culturas minoritarias, las actitudes que propugna la cultura mayoritaria hacia los grupos culturales minoritarios. Desde ese punto de vista,
pueden distinguirse básicamente 4 actitudes que son las que están en este cuadro. La primera de ellas, y la que algunos autores dicen que es la más frecuente, es la asimilación. Consiste en incorporar a la cultura mayoritaria a los miembros del grupo minoritario. Es decir, de lo que se trata precisamente es de que los individuos pertenecientes a grupos minoritarios asimilen la cultura mayoritaria. No hay permeabilidad entre una y otra, porque los grupos minoritarios no aportan nada a la cultura mayoritaria. Hay simplemente asimilación, tal y como hemos dicho. La segunda de las actitudes es la segregación. Quizá basándose en el relativismo cultural, que dice que cada cultura tiene que vivir su propio modo de vida, pues lo que se hace es propugnar la separación entre los grupos mayoritarios y los grupos minoritarios, de tal manera que los grupos minoritarios viven apartados de la institución, de las sociedades, del lenguaje, de las costumbres, de los usos, de los derechos de la población mayoritaria. Viven aparte. Quizá el ejemplo más significativo, más característico, sea el apartheid sudafricano. La tercera de las actitudes es el etnocidio o la marginación, y es cuando desde la cultura mayoritaria se persigue a los grupos culturales minoritarios y a esa cultura que están desarrollando. Y la última de las actitudes que se suelen considerar en la literatura sobre interculturalidad es lo que se denomina la integración. La integración supone que entre la cultura mayoritaria y la de los grupos minoritarios hay una cierta permeabilidad, hay un intercambio. A ese intercambio le llamamos integración y, desde luego, produciría una riqueza tanto en ambos grupos culturales, tanto el mayoritario como el minoritario. Pero en los últimos tiempos, esta postura de la integración identificada con la interculturalidad, pues parece que está siendo discutida porque se ha quedado corta. Hoy se sostiene que la interculturalidad es más que la integración. En realidad, cuando se está hablando de esa manera, lo que queremos decir es que cuando utilizamos el término integración, partimos del supuesto de que el objetivo consiste en reintegrar a alguien o a algún grupo en la vida y en la cultura normal de la escuela y de la sociedad, como si lo normal fuera realmente pues lo mayoritario y lo otro, lo minoritario, fuera lo anormal. En la educación intercultural se inscribe claramente en un enfoque mucho más proactivo, la inclusión. La inclusión es más que la integración. La integración, aun reconociendo la bondad de su intencionalidad, puede llegar a cronificar la diferencia en términos de diversidad cultural y, por lo tanto, corre el riesgo de provocar los efectos contrarios a los esperados, cristalizando una mirada distinta como de sospecha hacia aquel que no es como la mayoría. La inclusión exige un cambio de mirada en el cual la diferencia es contemplada con normalidad. Podríamos decir que la integración es una manera de entender la diferencia y que la inclusión, por su parte, es una manera de entender la igualdad, porque pone mucho más el acento en este último término, la igualdad. Con todo lo que hemos dicho, podríamos decir que la educación intercultural persigue la inclusión, que es un concepto muy bien definido ya por la UNESCO. La inclusión trata de hacer efectivo el derecho a la educación mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus diversas necesidades, capacidades y características y la supresión de todas las formas de discriminación en el contexto del aprendizaje. La inclusión debe orientar las políticas y las prácticas educativas, a partir del hecho de que la educación es un derecho humano fundamental y constituye la base de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión es a la vez un principio y un proceso, derivados del reconocimiento explícito de que la marginación no es sólo una consecuencia de la educación, sino que también ocurre en el seno del sistema educativo. Para combatirla es preciso adaptar y transformar los sistemas educativos en general, y especialmente la manera en que las escuelas y otros contextos pedagógicos adaptan sus prácticas docentes a fin de satisfacer a todos los estudiantes al tiempo que se respeta su diversidad. De esta manera, habla la UNESCO de la inclusión.
Si analizamos el término inclusión, veremos que encierra otros dos términos dentro de sí. El término, la inclusión, se produce por la atención a la diversidad y también por la consideración de la igualdad. Comencemos por la diversidad. Con la diversidad pasa algo parecido a lo que pasa con la inclusión. La diversidad también alberga una contradicción, pero en este caso quizá lo incluya inconscientemente. La diversidad se refiere a la circunstancia, que quizás sería mejor hablar de esencia y no de circunstancia, a la circunstancia de los seres humanos de que somos distintos, diferentes entre nosotros. Y lo somos por naturaleza, pues nacemos distintos en actitudes, porque biológica y psicológicamente somos diferentes, pero también lo somos socialmente y también culturalmente, por la singularidad de los contextos en los que vivimos y la asimilación que hacemos de los mismos. Esta característica de diferenciación en una sociedad democrática es un valor fundamental y ya ha convertido en tópico el lema "la diversidad enriquece", pues es la garantía de la singularidad individual y por ello de la libertad y de la autonomía, yendo más allá de la propia sociedad. En realidad, si se mira bien, nos daremos cuenta de que los seres humanos somos y existimos por la diversidad biológica, que arranca ya en la diversidad de sexos, y de que las sociedades son y existen por la diversidad cultural, distintas lenguas, distintas costumbres, distintas motivaciones. Ya lo preguntaba Dewey, ¿cómo puede haber una sociedad realmente digna de ser servida si no está constituida por individuos de cualidades personales significativas? En ese sentido, el ideal de la educación es atender a lo nuevo que cada cual aporta por sí al mundo. Pero las diferencias que apreciamos en los seres humanos no son siempre enriquecedoras, ni siquiera son neutras o asépticas, no son meras manifestaciones del ser irrepetible que somos cada uno de nosotros, sino que en muchos casos son diferencias de poder, de llegar a ser, de tener posibilidades de ser y de participar de los bienes sociales, económicos y culturales. Nos encontramos así con diferencias que son desigualdades, pues están en el origen del hecho de que determinados sujetos o grupos alcancen en desigual medida objetivos sociales y culturales, tanto dentro como fuera de las escuelas. Estas diferencias a las que hacemos referencia, desigualdades las hemos llamado, no son todas naturales, sino que se crean socialmente. Y las sociales no solo se generan por estructuras políticas, por relaciones económicas, o por prácticas culturales externas a la escuela, sino que también se crea desde las propias escuelas. Por eso constituye una obligación educativa analizar los significados morales de la desigualdad generada, y especialmente la que tiene una génesis escolar. Tenemos que ser fundamentalmente sensibles a dos tipos de diferencias y desigualdades, de hecho. Por un lado, las que nos tornan desiguales ante la posibilidad de obtener y ejercer los derechos básicos, participar en la sociedad y poder disfrutar de los bienes culturales, por otro lado, las que nos enfrentan a los demás. Hemos llegado así a dos obligaciones de la escuela: fomentar la diversidad, convertir la desigualdad. Obligaciones que forman la cara y la cruz de un único proyecto educativo que no es otro que contribuir al máximo desarrollo de cada individuo y a lograr una sociedad más justa. Por ello, tiene que asentar sus cimientos la educación en el convencimiento de que nacemos iguales en dignidad y en derechos, o en otras palabras, en la convicción incuestionable de que somos mucho más iguales que distintos, como diría Carbonell. El principio de igualdad es un principio educativo tan importante como el respeto de la diversidad. Pero si la diversidad, la que enriquece y la que empobrece, la que nos constituye y la que discrimina es evidente, no hay más que no empeñarse en cerrar los ojos, en taparse los oídos para verla. La igualdad no es algo tan evidente, pues es un principio inventado, o para ser más precisos, una convicción, un axioma moral, un punto de partida innegociable de una sociedad que se pretenda justa y civilizada. Además, para mayor dificultad, la igualdad exige en muchas ocasiones ir contra los hechos y contra el curso establecido para ellos. Sin embargo, no queda otro camino que educar respetando ese principio y desarrollar el mismo en nuestro alumnado. Hemos visto, pues, que atender a la diversidad no es atender al que se desvía de la norma,